Buenos días chicos, el día de hoy vamos a continuar con la clase del pasado simple, de Simple Past, pero en este caso vamos a hablar de las Negative Forms of Negative Sentences, que son las oraciones negativas. Si recordarán, en la clase pasada vimos las oraciones afirmativas y vimos cómo construir oraciones en el pasado. Ok, decíamos que las oraciones en pasado eran aquellas acciones que ya finalizaron, ¿verdad? Y que para construirlas necesitaba verbos regulares e irregulares. Por ejemplo, yo fui a la playa ayer. Es una acción que ya había terminado, ¿verdad? También dijimos que para hablar de oraciones negativas iba a necesitar un auxiliar. Ok, vamos a verlo de esta forma. Negative to be. Vamos a ver la forma negativa del verbo to be. Primero vamos a recordar qué es el verbo to be. Sabemos que el verbo to be es un verbo que significa ser o estar y es muy común. Cada vez que voy a decir que alguien es o que alguien está, lo voy a necesitar. Ahora, sabemos que el verbo to be tiene su forma en presente y también la va a tener en pasado. El verbo to be tiene tres formas en presente, que es el am, que es para la primera persona, is, que es para he, she, and it, que es o está, are, para el plural, son o están. Repito. El verbo to be en presente es am, para decir I am, yo soy o yo estoy. Is, para él, ella o esto, para decir él es o él está. Y are, para you, we, they, que son ellos están. Ahora, este verbo to be, que está en presente, su forma pasada va a ser was and were. Was and were. El que yo quiera, no. El que le corresponda según su forma presente. Es decir, a am en pasado le va a corresponder was. A is también le va a corresponder was. Es decir, que si vemos los dos verbos en forma singular, am y is, van a llevar was. Ahora, los pronombres personales que llevan are, que está en plural, va a llevar were. ¿Qué va a querer decir? Era o estaba. Yo era o yo estaba, él era o él estaba, ella era o él estaba, nosotros éramos, nosotros estábamos, ¿ok? Eso sería en su forma afirmativa, pero estamos hablando en forma negativa. Ahora, ¿cómo hago para decir que este was se convierta en negativo? Decimos, in the present tense we add not after the verb to be to form the negative. Es decir, para formar el negativo, simplemente le agregamos la partícula not al verbo was y sería was not, o podría decir were not. Eso en su forma larga. Ahora, en su forma corta, sería was, en contracción diría wasn't. Repito, para was sería wasn't. I wasn't, he wasn't, she wasn't. Y para were, el negativo será weren't. También podría decir, como dije al inicio, were not o was not. ¿Ok? Entonces, para decir era o estaba, voy a decir wasn't or weren't. Repito, el verbo to be en pasado va a ser was and were. Y en negativo va a ser wasn't and weren't. Continuamos. Example. We were not at home yesterday. Nosotros no estuvimos en casa ayer. Volvemos a recordar la estructura del pasado. Sujeto we, nosotros. Were not, que es la forma larga de decirlo. ¿Por qué utilizo were y no was? Porque were es un pronombre plural y lleva are, entonces le va a corresponder were. Negativo, were not, o podría haber escrito también weren't. Nosotros no estuvimos en casa ayer. Continuamos. This past simple negative to be. Vamos a verlos en todas sus formas negative con los diferentes pronombres personales. For example, if I have I was not, y es lo mismo que decir I wasn't. You were not, o puedo decir you weren't. He was not, o puedo decir he wasn't. She was not or she wasn't. It was not or it wasn't.
We were not or we weren't. You were not, you weren't. And they were not, they weren't. ¿Qué quiere decir? I was not, yo no estuve o yo no era. You were not, tú no estuviste o tú no eras. He was not, él no era o él no estuvo. She was not, ella no era o ella no estuvo. It was not, esto no era, esto no estuvo. We were not, nosotros no éramos o nosotros no estuvimos. You were not, ustedes no eran, ustedes no estuvieron. They were not, ellos no eran o ellos no estuvieron. Esta es su forma negativa. Continuamos. Okay. In the past tense, we also use the auxiliary do, but now we use its past form. ¿Qué quiere decir? En la forma pasada, el auxiliar que vamos a utilizar es did. Ya lo había explicado en la forma pasada. Siempre que vea el auxiliar did, automáticamente sé que estoy hablando en pasado simple. Entonces, para negar, cuando sean verbos diferentes al verbo to be, porque el verbo to be se puede negar solo. Cuando sean verbos que no sean el verbo to be, van a necesitar este auxiliar para decir no. Vamos a recordarlo, pues ya lo habíamos explicado. Por ejemplo, todos los pronombres personales van a llevar did not, que quiere decir no en pasado, o en su defecto didn't, que significa no en pasado. Recordando que cuando utilizo didn't, el verbo regresa a su forma presente original, porque ya al tener didn't, sé que estoy hablando en pasado. Ejemplo, we did not o we didn't play tennis last Sunday. Nosotros no jugamos tenis el domingo pasado. She didn't study last Saturday. Ella no estudió el sábado pasado. Se dan cuenta que study está en presente porque tengo didn't. Recuerda que al escribir didn't, que significa no, automáticamente el siguiente verbo lo coloco en presente. Y así sucesivamente. Ahora, vamos a hacer las siguientes oraciones. Recordando, chicos, que tengo verbos regulares, que son aquellos que le coloco ed, y verbos irregulares que cambian, y para ello necesito la lista de verbos, como lo expliqué en la clase anterior. Entonces, aquí tengo un ejemplo. And when you have to turn a sentence into negative, you have to take into account that the past is in didn't, the verb after didn't is in present. Lo que les acabo de explicar. Recuerden que siempre que coloque un verbo en una oración en pasado y tenga didn't, mi verbo va a volver a su forma presente. Ejemplo, una oración afirmativa. She wrote a book. Ella escribió un libro. Sé que wrote está en pasado y es un verbo irregular cuyo presente es write. ¿Ok? Quiere decir que él cambió. Ella escribió un libro. En negativo, eso está en forma afirmativa. Past affirmative. Ahora, si la llevo a negativo, voy a decir she didn't, porque ya dijimos que no es didn't. Y ahora puse write. She didn't write a book. ¿Por qué write? Porque necesito volver a mi forma presente del verbo, porque ya dijimos que tengo didn't y la forma presente de wrote es write. Si yo colocara didn't wrote, estaría incorrecto. Esta sería la forma negativa. Repito, cuando utilicen didn't, recuerden colocar el verbo en su forma presente. Si había cambiado porque era irregular, lo pongo en presente. Y si tenía ed, le elimino la ed. Formas negativas. I did not or I didn't write. You didn't read. He didn't study. She didn't run. It didn't drink. I did not write. Yo no escribí. You didn't read. Tú no leíste. He didn't study. Él no estudió. She didn't run. Ella no corrió. It didn't drink. Esto no bebió. Did not y didn't es la forma larga o la forma corta. Puedo utilizar cualquiera de las siguientes. You didn't read.
She didn't study. She didn't run. It didn't drink. La siguiente sería we didn't look. Nosotros no vimos. You didn't understand. Tú no entendiste. They didn't jump. Ellos no saltaron. Verán que todos los verbos después de didn't están en presente. Ok, chicos. Luego de la explicación, vamos a completar las siguientes oraciones. Y dice, escriba los verbos en paréntesis utilizando la forma pasada negativa. Y tenemos entonces que we, tenemos not be. Ya sabemos que tenemos dos tipos de negación. El verbo to be que se niega solo y el verbo, los que son not to be que necesitan un auxiliar. A ver, sabemos que el verbo to be de we. ¿Cuál será el verbo to be de we? Habíamos visto que era were. Y si tenía negativo, iba a ser entonces, iba a ser weren't, ¿verdad? O were not. We at school this morning. Nosotros no estar en la escuela esta mañana. Es decir, no estuvimos en la escuela esta mañana. La segunda, she not listen to the radio. Ella no escuchar la radio. Voy a decir, no escuchó. Como entonces necesito el not, sabemos que el negativo es didn't listen, ¿verdad? Porque el negativo, el no en pasado es didn't. La tercera, I not be tired. Yo no estar cansado. Quiere decir, yo no estuve cansado. 4. Mark not work last Monday. Mark no trabajar el lunes pasado. ¿Qué quiere decir? Mark no trabajó. Y finalmente, they not swim yesterday. Ellos no nadar ayer. Voy a decir, no nadaron ayer. Repito, tengan cuidado con el verbo to be, que se niega solo, y los que no sean to be necesitan didn't, recuerden. Y finalmente, van a colocar estas oraciones en negativo. Susan went to the park yesterday. Susan fue al parque ayer. Quiero decir entonces que Susan no fue al parque ayer. Sería Susan didn't go to the park yesterday. Y así sucesivamente. We studied English last night. Nosotros estudiamos inglés la noche pasada. Sería nosotros no estudiamos inglés. You were my friend. Tú eras mi amigo. En negativo sería tú no eras mi amigo. They broke the window. Ellos rompieron la ventana. I did my homework. Yo hice mi tarea. Y finalmente, he was tired yesterday. Él estaba cansado ayer. Esas oraciones las voy a escribir en forma negativa. Espero que hayan entendido, chicos. Buena suerte.